que nuestro Padre ha dado a su iglesia. Sin embargo, aunque tiene tanta efectividad sobre el pueblo de Dios, tan solo unos pocos logran comprender el valor y la virtud de esa sangre. A menudo, cuando los cristianos cantan acerca del poder de la sangre, en verdad es un himno de la iglesia pentecostal. Hay poder, poder, sin igual poder, en la sangre que vertió. El original del himno dice, en la sangre del Cordero. Como los gringos la hacen de otra manera, cantan bien para ellos. Para nosotros tenemos que acomodarlo y arreglar la letra, pero queda bien. Pero la mayoría de los creyentes raras veces entran en el poder de esa sangre. Porque cantamos, hay poder en la sangre que Él vertió. Pero ¿cómo participamos de ese poder de la sangre? Nosotros simplemente no entendemos el gran significado de la sangre. Por ejemplo, constantemente invocamos la sangre. A veces, caminando en la calle, cualquier situación que nos ocurra, que nos sobresalte, hay hermanos y hermanas, qué sé yo, que de inmediato acuden a eso y dicen, tu sangre, cúbreme con tu sangre. Es una expresión muy como reactiva, pero ya innata en el ADN de nuestro pueblo. Pero el problema es que se usa la reacción y la expresión como una forma o una fórmula mística de protección. Y en verdad, pocos creyentes pueden explicar la gloriosa y lo maravilloso de los beneficios de la sangre derramada. Si le pregunto a usted qué significa el poder de la sangre, usted podría contestar: significa que mis pecados son redimidos. Significa que soy libre de la cautividad del pecado. Significa que todos mis pecados están cubiertos. Insisto, aún más allá del perdón, ¿qué significa para usted la sangre de Jesucristo? ¿Puede explicarme el valor y la virtud de la sangre de Jesús para su familia y para sus compañeros de trabajo? Y es lo que quisiera yo en los días que vienen, en los domingos que vienen, si Dios lo permite, compartir para que haya entre nosotros una comprensión amplia de la preciosidad que es la sangre de Jesús y cómo hace cambios maravillosos en su vida. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento de Dios. Hemos adornado la iglesia cristiana con mucha influencia, no influenza, es otra cosa, del mundo, de la filosofía, del pensamiento humanista, haciendo que el evangelio sea no tan radical, sea un poquito más light,
con tal de que algunos puedan venir. Nos ayuda el Señor para que a través del conocimiento de las Escrituras y de las verdades que están en las Escrituras, nosotros podamos tener una mejor vida respecto de mi relación con Dios y mi relación con los hermanos. Por eso es que quiero partir con el primer punto hoy, que en las Escrituras se habla de la sangre de dos maneras: la sangre derramada y la sangre rociada. La mayoría de los cristianos saben acerca de la sangre de Jesús derramada por nosotros. De hecho, acabamos de leer un texto de Lucas, que cuando Jesús levantó la copa en la última Pascua y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros es derramada. Y entonces, al leer el texto y colocarlo ahí en el contexto donde está, nosotros recordamos su sacrificio. Y lo hacemos cada vez que tenemos la comunión, o llamado la Santa Cena, o llamado la Cena del Señor. Pero este es el límite del conocimiento que la mayoría de los cristianos tiene sobre la sangre de Jesús. Este es el límite. No conocemos más que eso. Es lo que hemos leído y pareciera que fuera suficiente. Sabemos solo acerca de la sangre derramada, pero no tenemos idea acerca de la sangre rociada. La primera referencia bíblica sobre el rociamiento de la sangre está en Éxodo capítulo 12, verso 22. A los israelitas se les ordenó tomar un manojo de hisopo, sumergirlo en la sangre de un cordero sacrificado y rociar con ella el dintel y los dos postes del frente de la puerta. Esa noche, cuando el ángel de la muerte vino y vio la sangre sobre los postes de la puerta, debió pasar por encima de la casa. Lo que les pido es que puedan comprender, tanto como la sangre fue dejada en el tiesto, no tuvo efecto alguno. Podría permanecer ahí y no habría servido de mucho o de nada. El efecto fue simplemente por la sangre rociada. Cuando la sangre se tomó con el hisopo y se untó en los dinteles, entonces tuvo su efecto. La sangre tuvo el poder de salvar solamente cuando fue sacada del tiesto con el hisopo y rociada. ¿Por qué los israelitas no podrían simplemente haber puesto el tiesto de sangre en el umbral de la casa y decir: no importa lo que hacemos, da lo mismo? Esa es la frase ya no sutil dentro de la iglesia: da lo mismo. No da lo mismo. No da lo mismo. Nada da lo mismo. Nada. Porque el efecto es una cosa o es otra. Y no da lo mismo tomar té con sal que tomar té con azúcar. Sangre, sangre.
lo que queremos es la sangre. ¿Sería suficiente? Supongamos que ellos hubiesen puesto este tiesto sobre una tabla cubierta de lino, o que lo hubiesen puesto sobre un pedestal justo a la entrada de la puerta. Usted ya se imagina, ya sabe, pero igual yo le diré lo que bien pudo haber pasado. El ángel de la muerte simplemente podría haber atacado ese hogar. No se lo habría saltado. Porque el efecto de la sangre tuvo que ser sacada del tiesto y rociada sobre la puerta para cumplir su propósito de protección. Porque esa era la idea. Untarás los postes y el dintel, y cuando venga el ángel de la muerte, verá la sangre y pasará por sobre eso. Y no matará a ningún primogénito que esté dentro de la casa. Ese era el significado ahí. Hay un canto evangélico que dice que hay una fuente llena con la sangre, donde pecadores sumergidos indignos de ese fluir pierden toda su culpa, mancha. La canción es bonita, la canción es hermosa, pudiera hasta emocionarnos de pensar que donde pecadores sumergidos indignos en ese fluir, en esa fuente llena con la sangre, pierden toda su culpa. Es como que me entro y me baño en la sangre y el Señor me limpia. El problema es que no es escritural, no es bíblico. Puede ser lindo, hermosa canción, pero no es escritural. ¿Por qué razón no es escritural? Porque no nos sumergimos en la sangre. No nadamos en la sangre. No dice eso las escrituras. La escritura sí dice que esta sangre es rociada sobre nosotros, o es derramada por nosotros. Eso sí dice las escrituras. Si Cristo es el Señor de su vida, entonces estoy seguro que los postes de su puerta, de su corazón, ya han sido rociados por su sangre. Y ese rociamiento no es solamente para perdón, sino que también es para protección. Amén. Amén. No solo me perdona, sino que también me protege. Cuando usted está rociado, está totalmente bajo la protección de la sangre de Cristo, contra todos los poderes destructivos de Satanás. Amén. El alma redimida, el alma comprada por la sangre de Cristo, no puede ser tocada. Por ninguna potestad. No puede ser dañada. Porque cuando las tinieblas vienen, cuando las potestades vienen, cuando estas fuerzas malignas ven la sangre de Cristo en los postes de su puerta, deben pasar lejos de usted.
No pueden tocarlo. El maligno no puede tocarlo. Si a veces nos confundimos, somos probados. Es un trato de Dios conmigo. Es un trato del Señor conmigo. Donde yo tengo que aprender cosas. Donde yo tengo que ser zarandeado. Eso le dijo Pedro, o sea, el Señor a Pedro. Amén. Pedro, Satanás te ha pedido para ser zarandeado. Pero tranquilo, Peter. Yo he rogado para que no falte tu fe. Entonces podemos estar en la tormenta más grande, como dice mi querido hermano Roberto, en el ojo del huracán. ¿Cuántas veces conversé con él yo cuando estaba por el sur? Roberto, ¿cómo estás? En el ojo del huracán. En el ojo del huracán. Así que había que orar, había que orar, había que orar. Pero que no falte tu fe, que no falte tu fe. Que no importa la situación complicada, difícil, adversa que yo tenga delante, no falte tu fe. Jesús ha rogado, eres sumo sacerdote, para que no falte mi fe no puede decaer. Por eso puedo estar en la dificultad más grande, en la tristeza más grande, pero el gozo del Señor, que es mi fortaleza, reaparece en mí, sale en mí y puedo venir al culto con gozo, con alegría, con regocijo, porque vengo a adorar a Dios y eso no depende de las circunstancias que yo viva. Es decir, otra canción, yo no miro circunstancias, solo miro su amor. Me sirve de vez en cuando la memoria. Porque las circunstancias no pueden determinar mi fe, ni las luchas espirituales que yo tenga, ni las pruebas que tenga. Que el Señor nos ayude. Amén. Que el Señor nos ayude. Simplemente no pueden tocarlo porque las tinieblas no pueden tocar a nadie que está rociado con la sangre de Cristo. Libro de Santiago, ¿me ayudan? ¿Tres son los que dan testimonio en el cielo o Juan? Yo creo que Juan. El poder de la sangre. Porque el poder de la sangre es un poder de retroalimentación. La sangre de Cristo constantemente, permanentemente nos está limpiando. Solo hay que aplicar el texto de otro pasaje de la Escritura que dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Eso es un fluir. No sé si puedo explicarlo con esa figura. La sangre de Cristo me limpia permanentemente, constantemente, porque es una operación del Espíritu de aplicar el sacrificio de Cristo en mi vida. Y es permanente. Me gusta el pasaje de Romanos, que si creyeres en tu corazón y confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Esa es la versión 1960, versión griega, el gerundio. Entonces dice: si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos y confesares con tu boca que Jesús es el Señor, estarás salvándote. Por eso es permanente, es permanente, es permanente, es permanente. Me estoy salvando, me estoy salvando, me estoy salvando, me estoy convirtiendo, me estoy convirtiendo, me estoy yendo cada día más hacia Dios. Cada día me vuelvo más hacia el Señor, o cada día voy yendo más hacia Él, o cada día me visto más de Él. Es una constante en nuestra vida. No es ya me convertí, ya pedí perdón, no estoy listo.
Entonces usted puede ver que la preciosa sangre tiene que hacer mucho más que el perdón. La sangre de Jesús no ha sido dejada en un tiesto, sino que fue sacado y fue rociado con ella su corazón. Se roció con ella mi vida. Y asimismo también está esperando para ser rociada en los postes de los corazones de muchos alrededor del mundo. Así es. También hay un rociamiento de sangre mencionado en Éxodo 24, del 1 al 11, todo el pasaje. En este pasaje Dios hace un pacto con Israel. Y dice, voy resumiendo todo el texto, hay los 11 versículos. Si tú obedeces mis palabras, yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Después que Moisés leyó al pueblo la ley, y ellos contestaron. No te apresures en tu boca esas cosas. Haremos todas las cosas que el Señor ha dicho y obedeceremos. Bueno, nunca lo hicieron. No, después, igual que nosotros, sí. Aquí no hay distinción de cosas. Nosotros vamos a decir, Señor, yo iré contigo, aleluya. Y después me olvido. Así que ya no es la retroexcavadora, dijo el otro, es la podadora, no, la motosierra. Haremos todas las cosas que el Señor ha dicho y obedeceremos. ¿Qué es lo que hicieron con esta expresión del pueblo de Israel? Concordó con el pacto con el Señor. El Señor le puso las leyes y dijo, esto será a ti. Y ellos dijeron, sí, Señor, estamos de acuerdo, vamos a obedecer. En el pacto. Ahora, este pacto tuvo que ser sellado y fue ratificado y hecho válido. Y eso podría suceder solamente a través del rociamiento de la sangre sobre él, sobre el pacto. Así se sellaba y quedaba válido. El libro de Hebreos nos dice que Moisés tomó la sangre y roció el mismo libro, Hebreos 9:19. Y roció el mismo libro y también a todo el pueblo. Roció el libro del pacto y al pueblo. La sangre derramada del sacrificio ofrecido se puso en un tiesto. Otra vez, tomó Moisés algo de esa sangre y la vertió, la derramó por el altar. Entonces, Moisés otra vez tomó un hisopo, lo sumergió en el tiesto y roció algo de la sangre sobre los 12 pilares o sobre las 12 columnas que representaban a las 12 tribus de Israel. Va haciendo toda una representación. Cuando dice que ungió a todo el pueblo, no es que ungió a los 6 millones, sino que fue a los postes representativos, las 12 tribus que representan la totalidad de la nación. 12 es plenitud. Es plenitud. No es gobierno, como dice la doctrina de César Castellano. No es gobierno. Es plenitud. Es el pueblo, es la nación de Israel. Toda junta en esos 12 pilares. Por esos 12 apóstoles. Finalmente Moisés sumergió el hisopo dentro del tiesto y roció la sangre sobre el pueblo. Esta sangre
cubriendo al pueblo, selló el pacto de Dios con ellos. Es claro entonces en este pasaje que el rociamiento de la sangre dio a los israelitas con gozo un total acceso a Dios. En este pacto quedó abierto ese acceso a Dios. No estaba el pueblo de Israel restringido. Sí los otros pueblos, sí las otras naciones. Pero como Dios había hecho un pacto con su pueblo y había sido sellado con la sangre, este pueblo tenía libre acceso a Dios. Era el pueblo protegido por Dios. Era el pueblo bendecido por Dios. Era el pueblo cubierto por Dios. En ese pacto. Fíjese que en esta ocasión nada tuvo que hacer con perdón o con remisión de pecado. Pero sí tuvo que hacer con comunión. Y allí, en ese pacto, en ese rociamiento de sangre, ellos fueron santificados, fueron purificados, fueron dejados aptos para entrar en la presencia de Dios. Esa figura que estaba ahí era una realidad. Entonces Moisés, Nadab y Abiú y los 70 ancianos subieron al monte para reunirse con Dios, y el Señor apareció a ellos, viéndolos caminar en su embaldosado de zafiro. Es una figura muy especial, hay que leerla con detenimiento, pero muy hermoso. Estos hombres vieron una mesa extendida ante ellos en ese acto, en esa visión. Una mesa extendida ante ellos. Y la Escritura infiere que con alivio, con comodidad y sin miedo de juicio se sentaron en la presencia de Dios. Lea el pasaje. Se sentaron con Dios sin miedo, sin temor a juicio, a condenación. Dice el verso 24:11, porque es ahí donde está el párrafo. Más dice, no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios, y comieron, y bebieron. Uno dice, ¿de dónde apareció lo que comieron y de dónde apareció lo que bebieron? Estará en el misterio de Dios cuando pacta y tiene comunión con su pueblo y tiene comunión con nosotros. Cada vez que nosotros tenemos esa comunión tan íntima, tan estrecha con el Señor, comemos y bebemos. No podemos decir lo que comemos ni lo que bebemos. Sabemos que comemos y bebemos. Nos alimentamos y salimos fortalecidos, renovados de ahí. Amén. Y esto es algo glorioso que está en las Escrituras. ¿Cómo este pacto hace que el pueblo quede limpio y tenga libre acceso a Dios? Y estén ahí en ese pacto cuando se sella el pacto y Dios desciende, dice, y camina en el osado. Y aquí van Moisés con los otros dos sacerdotes. Nuestro rostro cuando nos sentamos y decimos, Señor, gracias, tú estás en medio nuestro. Y sin temor a juicio, sin temor a condenación. Y tenemos esa comunión gloriosa con Él. Tenemos que empezar a apreciar las verdades espirituales que tenemos en Dios. A valorarlas. A regocijarnos.
Estos hombres pudieron comer y beber en la misma presencia de Dios, considerando que poco antes ellos habían tenido temor por sus vidas. Y eso fue porque la sangre había sido rociada. Y en eso ellos experimentaron confianza, poder y seguridad. No tuvieron miedo, ni un temor. Si me infarto, tengo ni un temor. ¿Qué más deseo en los cielos sino a ti, oh Dios? ¿Y qué más deseo en la tierra que no sea a ti, Señor? Nada me ata. Amados hermanos, hoy estamos con Cristo en un nuevo pacto. Un pacto sellado en su propia sangre. Que cuando su preciosa sangre ha sido rociada sobre nuestras almas, del mismo modo, su propósito es para comunión, tanto como para limpieza, para comunión y limpieza. Dios me abre, me limpia y me abre un acceso para que yo pueda estar delante de Él sin culpa. Amén. Si usted ahora sí usted puede decididamente entrar con confianza y puede entrar sin temor de juicio en la presencia de Dios para comunión. Usted no puede venir delante del Señor con temor, como que Dios lo va a castigar, que Dios lo va a azotar, porque el efecto de la sangre de Cristo derramada en la cruz, donde usted puso su fe y su confianza, le ha limpiado, le ha cubierto, le ha redimido. Por lo tanto, usted puede ir confiadamente. Usted tiene acceso a Él sin ningún pecado condenatorio. Usted está libre para hablar con Dios y para disfrutar y gozar de su compañía. Apocalipsis capítulo 3, verso 20. Es un pasaje hermoso. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Este no es un mensaje, este no es un pasaje para gritarlo en las calles, para predicarlo a la gente del mundo. Este es un pasaje para la iglesia. Escriba la iglesia B, ahí está puesto. Es una iglesia que le ha cerrado la puerta al Señor. Es una iglesia que dejó fuera al Señor. Y el Señor está a la puerta de tu corazón creyente, diciendo esto: si alguno oye mi voz, primero oír al Señor y abre la puerta de su corazón, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. ¿Por qué está puesta esa expresión ahí? Porque cuando usted abre la puerta de su corazón o la de su casa, usted es el que invita. Amén. Por eso dice: entraré a Él y cenaré con Él, porque me invitó a entrar. Pero después dice: y Él conmigo. El que invita soy yo. El que invita es el Señor. Pero primero usted invita al Señor a su vida y luego el Señor le va a invitar.
para que permanezca con Él. Amén. ¡Aleluya! Gloria a Dios. ¡Gloria al Señor! Es maravilloso. Uno de los rozamientos de sangre más importantes fue hecho por el sumo sacerdote. Una vez al año entró al lugar santísimo para hacer expiación, que significa, cuando escuche esa palabra ahí que parece tan difícil, expiación significa reconciliación. Solo eso. Para hacer reconciliación. Ese acto significaba limpieza de los pecados del pueblo. Y así ellos podrían ser reconciliados y tener otra vez comunión con su Padre Celestial. Fíjense ahora la diferencia. Una vez al año entraba el sumo sacerdote para hacer reconciliación. Una vez al año, todos los años, el pueblo tenía que reconciliarse con Dios. Por eso todos los años había que sacrificar. Todos los años había que matar unos par de corderos. No un par, eran cientos. Porque había que reconciliar al pueblo. Y esa tarea la hacía el sumo sacerdote. El sacerdote debería llevar debería llevar al lugar santísimo un manojo de incienso con brasas ardientes que eran tomadas del altar y un envase de sangre tomada del sacrificio. Así esas dos cosas. Dentro del lugar santísimo había un arca. En la parte alta de esta arca, una superficie plana con un borde de oro a su alrededor. Era muy hermoso. Ese fue el trono de misericordia, donde Dios se sienta. Eso fue en su misma presencia. Si decía la figura que ese era el trono donde se sentaba Dios, la figura, porque nadie vio a Dios sentado. Pero la idea de sentarse, es la misma figura por la que se nos explica a nosotros que cuando el rey se sienta para gobernar, se sienta para regir, se sienta para escuchar, se sienta para dar dictamen. Para eso está sentado el rey. En el trono de misericordia donde Dios se sienta. Este trono de Dios de misericordia tenía dos querubines de oro a cada lado. Esa figura ya la ubicamos. Cuyas alas, dice, se movían alrededor del trono. Esto lo leemos y está así tal cual. Fíjese que después de purificarse a sí mismo, en una elaborada ceremonia, el sacerdote iba al interior del lugar santísimo con la más grande reverencia y temor. Vaciaba el incienso en el fuego. Con eso provocaba un aroma y un humo que salía o que ascendía. Y esas figuras que están ahí en el Antiguo Testamento representan las oraciones de Cristo intercediendo por su pueblo. Fíjese que Jesús siempre está sentado a la mano derecha del Padre intercediendo por los santos. Amén. Siempre. Siempre. Él ascendió a los cielos y se sentó a la diestra. Y cuando se sentó a la diestra, otra vez la figura, se sentó para gobernar. No está sentado para descansar. Él está sentado gobernando, dirigiendo a su iglesia y los designios de la humanidad. Él está ahí. El Padre le dio esa potestad de que Él lo hiciera. Amén. Y yo no voy a contradecir algo que el Padre dijo. Que el Hijo iba a regir y le dio el cetro
de equidad, cetro de justicia, y le dio el Espíritu para que gobernara en todo el universo. Amén. Aleluya. Entonces, el sacerdote introducía su dedo en la sangre y la rociaba 7 veces sobre el trono de misericordia. Eso sí, pero con el dedo. 7 veces. Dice Levítico 16:14. Tomando luego de la sangre del becerro oriental hacia el propiciatorio, esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Estoy terminando ya. Cuando la sangre fue rociada sobre el trono de Dios, el perdón de todos los pecados fue consumado. Eso sucedía ahí. Y todos los pecados pasados fueron cubiertos. Cuando el sumo sacerdote salió, cuando el sumo sacerdote apareció, ¿ya? El pueblo conoció, ¿qué cosa? ¿Qué sabía el pueblo de inmediato? Que habían sido condenados. ¡Ah, aleluya! Claro, venía el sacerdote, salía al patio y el pueblo sabía que había sido aceptado el sacrificio y que sus pecados fueron perdonados. Israel, el pueblo de Dios, nunca dudó de eso. Nunca dudó que si el sacerdote salía era porque sus pecados habían sido perdonados y el sacrificio que ellos habían traído era acepto delante de Dios. En Hebreos capítulo 4, verso 14 al 16. Amados, nosotros también tenemos un sumo sacerdote. Amén. Jesús el Señor. Ese es nuestro sumo sacerdote. Aleluya, amén. Jesús, Amén. el Señor. Y Él es nuestro sumo sacerdote no solo una vez al año. Amén. Y esto debería sonreírse. Debería darle gozo. No solo una vez al año, sino por todo el tiempo. Amén. Permanentemente Él está ahí, oficiando. Esto es lo maravilloso de Jesús, que no está sujeto a ningún cuerpo. Porque permanentemente está oficiando delante de Dios y permanentemente está reinando en su trono. Amén. Amén. Y permanentemente está bendiciendo a su pueblo. Gloria a Dios. Jesús tomó su propia sangre. Leamos este pasaje hasta el 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, que es nuestra vocación. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Jesús tomó su propia sangre y la llevó al verdadero trono de misericordia. Lo llevó a la misma presencia de Dios, donde estaba el Santo de los Santos, y la presentó ahí para remisión de todos los pecados, de todos los creyentes, de todo el tiempo. Esto fue un rociamiento final. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Una sola vez. Amén. Un solo sacrificio.
Hizo limpios a todos los que creían en Él. Para siempre. Por eso no habrá más sacrificios. Una sola vez y para siempre. El Señor nos redimió. Amén. La Escritura dice así, en este acto, ahí en el libro de Hebreos, capítulo 9, verso 12. Dice, no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez Para siempre. y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Verso 14 dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Aleluya. Verso 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano. Figura, dice, del verdadero. Figura del verdadero. Figura del verdadero. Repito otra vez. Figura del verdadero. Sino que entró, dice, en el verdadero santuario. En el cielo mismo. Para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Bendito sea el Señor. Amén. Jesús tomó su propia sangre y entró con ella al cielo por nosotros. Y la sangre de Cristo no está allí, en un recipiente, reservada, como un memorial. No es así. Jesús entró ahí, presentó su sangre y está para ser rociada sobre todos quienes vienen a Él con fe. Amén. Todo aquel que viene con fe a Jesucristo en su sacrificio y en su obra es rociado por la sangre. Amén. Bendito sea el Señor. Amén. Entonces, leamos el último pasaje para luego orar. Hebreos capítulo 10, versos 19 al 22. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Ya Jesucristo hizo su obra perfecta para nosotros. Bendito sea el Señor. Con toda gloria al Señor. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Alabado sea el Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bendito sea el Señor. Bendito eres, El Señor. poder de la sangre de Jesús. Aleluya. El poder de la sangre de Jesús Así es, Señor. sobre nuestra vida, para perdón y para protección. Y nos cubre de todo mal. El maligno ya no le puede tocar. Así es. Gracias, Señor. Gloria a Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Vamos a